Imagínate esto, una celda húmeda en Rawson. No hay épica, no hay banderas. Hay un balde con agua turbia, olor a orín viejo pegado en las paredes y una manta que raspa como lija. En el piso, una línea de hormigas se trepa por una migaja de pan duro. Y en el catre, un oficial del ejército, bien peinado por costumbre pero derrotado por la realidad, se muerde la lengua para no gritar. Se llama Alejandro Agustín Lanusse. Afuera, la Argentina corea un nombre prohibido o amado. Adentro, él cuenta los días como quien cuenta balas. Porque lo que no te cuentan de Lanusse no empieza en la Casa Rosada, empieza en el sabor metálico del encierro y en la decisión silenciosa de volver para no volver a perder. Si vos buscabas la biografía completa y el costado escondido, ya lo encontraste. Pero quédate, lo más incómodo no es que este tipo termine mandando un país. Lo más incómodo es que, mientras se promete orden, aprende, con asco y lucidez, que el poder se fabrica igual que un arma, pieza por pieza, en la oscuridad, y con manos que después se lavan como si nada. Lanusse nació en Buenos Aires, el 28 de agosto de 1918, en una familia numerosa, de apellido que suena a estancia y a sobremesa larga. De pibe, la ciudad era un tablero de ajedrez, tranvías, uniformes, la idea de que la Argentina podía ser grande si alguien la disciplinaba. En el colegio Champagnat primero y luego en el Sarmiento, se aprende una cosa que no figura en los boletines, la vergüenza ajena. La vergüenza como combustible. La vergüenza de no estar a la altura de un apellido, de un linaje, de una promesa que nadie te pidió, pero igual sentís que tenés que cumplir. A los 16, decide que su vida va a tener olor a cuero y a metal. En 1935, rinde para entrar al colegio militar. Aprobó. Y cuando egresa en 1938 como subteniente de caballería, ya trae una marca que lo va a acompañar siempre: la obsesión por el control. El caballo no perdona dudas, el sable no acepta titubeos. Esa mentalidad, parece romántica, se vuelve una religión. Una religión peligrosa, porque cuando un hombre cree que control es sinónimo de salvar, suele terminar justificando cualquier cosa. En 1941, joven todavía, se casa con Ileana María Bell Vidart. Vida familiar, hijos, rutinas, el retrato clásico del oficial que se supone que protege a la nación. Pero por debajo corre otra corriente, la política. En los cuarteles se habla del país como si fuera un mapa que se puede doblar y guardar en el bolsillo. Y en esos años, mientras la Argentina cambia de clima con golpes, gobiernos y promesas, Lanusse aprende a leer un dato que la gente común no ve: el humor de los mandos. Quién sube, quién cae, quién sonríe demasiado y quién no mira a los ojos. Su carrera lo pasea por destinos que suenan a postal y sin embargo se sienten como entrenamiento para el desastre. Campo de los Andes, Salta. Campo de Mayo, Chajarí. Ahí se hace de contactos, de códigos, de esa fraternidad áspera donde la lealtad se jura con una mirada y se rompe con un rumor. En esa trama hay un nombre que empieza a ocuparlo como una sombra: Juan Domingo Perón. Para Lanusse, Perón no es solo un presidente, es un competidor de época. El tipo que, desde la política, tiene lo que los militares suelen envidiar en secreto: la calle, la emoción, el relato. Y entonces llega 1951. La Argentina ya era un hervidero. El peronismo, amado y odiado con la misma intensidad, era el centro gravitacional de todo. En septiembre, un sector del ejército intenta un golpe contra Perón, encabezado por el general Benjamín Menéndez. Lanusse participa. Ahí está el primer giro brutal de esta biografía. El hombre que años después hablará de salida institucional empieza su leyenda apostando a romperla. Lo agarran, lo juzgan, lo condenan a prisión perpetua y lo mandan lejos, Rawson, después Río Gallegos. Volvemos a esa celda del principio, a esa humedad que se mete en los huesos, a ese pan con gusto a herrumbre, a esa sensación de estar pagando con años de vida una jugada de poder que salió mal. Pero acá viene lo escondido. El encierro no lo ablanda, lo calibra. Lanusse aprende en prisión algo que jamás se enseña en el colegio militar: que la autoridad puede ser un disfraz, que el que manda hoy puede suplicar mañana, que el uniforme no te salva del miedo cuando la puerta se cierra y la llave gira del otro lado. Y en esa mezcla de humillación y rabia empieza a construir su verdadero proyecto. Si sale de ahí, no va a volver a quedar del lado de los que esperan.
Se pone un plazo íntimo, una cuenta regresiva que nadie escucha. Sobrevivir sin quebrarse y volver para mandar. Es 1955 cuando se abre la reja. El 19 de septiembre sale libre y al día siguiente Perón cae, derrocado por la llamada Revolución Libertadora. El destino tiene un sentido del humor negro. El hombre preso por intentar tumbar a Perón camina afuera justo cuando el país se da vuelta como un guante. Y ahí, en vez de retirarse, Lanús se acelera. Entre 1955 y 1958, queda al frente del Regimiento de Granaderos a Caballo, el cuerpo de escolta presidencial. Y si esto no te parece perturbador, escucha bien. Un jefe de la guardia que debería cuidar al presidente se pliega al movimiento que derroca a un presidente constitucional. Es una contradicción con uniforme y todo. Un símbolo perfecto de lo que se oculta en los manuales de honor. Muchas veces el honor es solo la palabra que se usa para tapar la ambición. En 1956 lo envían a Roma, como embajador especial ante la Santa Sede en ocasión de los 80 años de Pío XII. Roma le sirve de espejo. Pasillos silenciosos, poder en voz baja, decisiones que se toman sin gritar. Esa diplomacia de sacristía, donde el gesto mínimo significa un pacto enorme, le deja una enseñanza útil. No siempre gana el que pega primero. A veces gana el que espera, el que negocia, el que sabe cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes. Para 1960 vuelve y lo nombran subdirector de la Escuela Superior de Guerra. En 1962 comanda la primera división de caballería blindada. Ya no es el oficial joven, es un cuadro que entiende el tablero. Y el país, mientras tanto, se acostumbra a vivir al borde del abismo. Crisis, proscripciones, bronca acumulada. La política civil parece un ring clausurado. El ejército, un árbitro que no disimula que quiere ser jugador. En 1966, la Revolución Argentina derroca a Arturo Illia y pone a Juan Carlos Onganía. El discurso suena a promesa de cirugía, orden, modernización, fin de la vieja política. La realidad, para muchos, se siente como anestesia sin consentimiento. Lanús crece dentro de esa lógica, y en 1968 llega al puesto clave, comandante en jefe del ejército. Desde ahí no mira el país, lo mide. Pero el país no se deja medir. Antes de seguir, mira esta otra escena, la que casi nadie asocia con el hombre fuerte. Años después de salir de la cárcel, ya con mando y apellido pesado en los diarios internos del ejército, Lanús está en una reunión social, de esas donde el mate se mezcla con el whisky y los chicos corren entre sillas. Alguien deja un arma calibre 22 al alcance de una mano curiosa. Un pibe la agarra para jugar. Un chasquido, un solo disparo. Y su hija Ileana, de 10 años, cae ahí mismo. No es una muerte heroica, es la muerte más absurda. La que llega por descuido, por confianza boba de creer que las cosas graves nunca pasan en tu casa. El olor a pólvora queda pegado en la memoria como una mancha. Y aunque él no lo diga, ese disparo le enseña una verdad insoportable. Podés mandar tropas, podés firmar destinos, podés gritar órdenes. Y aún así no podés evitar que la vida se te rompa con un ruido chiquito. Ese dolor, oculto detrás del bigote y la postura, no lo vuelve más blando, lo vuelve más duro. Más impaciente, más convencido de que el caos, el verdadero caos, es un animal que, si lo dejas suelto, te devora lo que más querés. Por eso, cuando el país se incendia a fines de los 60, Lanús no lo vive como una discusión teórica, lo vive como una amenaza íntima. En los partes empiezan a aparecer palabras que suenan técnicas, casi limpias: subversión, terrorismo, orden público. En la calle, en cambio, la película es otra. Sirenas, gases, corridas. Y en 1970, el golpe al corazón del establishment es brutal. El secuestro y asesinato de un expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, a manos de una organización armada. Es un mensaje escrito con sangre. La violencia ya no es un rumor, es método. Lanús entiende entonces que el enemigo no es uno solo, no es solo Perón, el rival histórico. No son solo las organizaciones armadas. También es el desgaste interno. Generales que compiten como gallos, oficiales jóvenes que miran con desprecio a los viejos, civiles que odian a los uniformes y uniformes que se creen imprescindibles. Es una guerra de todos contra todos, disimulada bajo comunicados prolijos. Ahí aparece su costado más oculto y más eficaz. La política como operación. Lanús no es el militar que solo sabe obedecer.
Es el militar que sabe conspirar. Sabe a quién invitar, a quién dejar esperando, a quién prometerle un ascenso y a quién ofrecerle silencio. Y cuando decide que Onganía ya no sirve, no lo baja con un discurso moral. Lo baja con matemática, alianzas, tiempos, presiones exactas. Con Livingston pasa algo parecido, pero más rápido. Livingston intenta un rumbo propio, un nacionalismo que no convence a nadie, y el país responde con inflación, bronca y más violencia. Lanús lo observa con una frialdad aprendida en Rawson. Si el tipo duda, lo van a comer. Y si lo comen, los van a escupir a todos. Por eso, en su cabeza, el plazo se convierte en sentencia. No es algún día, es ahora o nunca. Y en ese ahora se concentra todo. La humillación de la cárcel, la contradicción de los granaderos, la diplomacia de Roma, el grito de Córdoba, el olor a pólvora en su casa. Un general que se dice a sí mismo que va a ordenar el país porque sabe, de forma sucia y personal, lo que se siente cuando el desorden te entra por la puerta de tu propia vida. Cuando finalmente se mueve para desplazar a Livingston, no lo hace como un improvisado. Lo hace como alguien que ya ensayó esa escena 1000 veces en la cabeza, rayando paredes imaginarias con la uña, como en la celda. Y el detalle más perverso es este. En el mismo gesto con que se acerca al poder, se acerca también a su rival. Porque si él llega a la presidencia, el duelo con Perón deja de ser un rumor y se vuelve cara a cara. 1969 explota el Cordobazo y el sonido es inconfundible. Calle y fábrica, estudiantes y obreros, humo, piedras, furia. La idea de que se puede gobernar solo con decretos empieza a resquebrajarse. Y cuando el régimen se desgasta, los enemigos no siempre vienen de afuera, a veces están en la misma mesa. Lanús, ya en la cúpula, observa a Onganía como se observa a un general que se quedó sin calle. Y en 1970, cuando la violencia política escala y el gobierno se tambalea, Lanús empuja una interna que termina con la salida de Onganía. La junta lo reemplaza por Roberto Marcelo Livingston. Otro uniforme, misma crisis. Y acá se tensa el conflicto central. Mientras los militares se pelean por la conducción, Perón, desde el exilio, sigue siendo el imán. Ausente, pero mandando. Prohibido, pero nombrado en secreto. Livingston no logra estabilizar nada. Y Lanús entiende que el tiempo se acabó. No es una metáfora, es un reloj real, político, que late en cada comunicado y en cada bomba artesanal. Si no hay una salida, el ejército se va a hundir con el país. Pero Lanús también sabe otra cosa, más personal. Su plazo íntimo, el de la celda, está por vencer. Salió para mandar, y el mando está ahí, a la vuelta de una decisión. Entonces hace lo que hizo siempre, fija un límite. Un plazo de horas en su cabeza, una cuenta regresiva que transforma dudas en órdenes. Se mueve, consulta, mide apoyos. Y en esos días de marzo de 1971, mientras Buenos Aires parece tranquila solo por costumbre, el poder real cambia de manos sin que la mayoría se entere. Lanús mira la escena como si ya la hubiera vivido. Otra vez pasillos, otra vez puertas, otra vez el sonido seco de una llave girando. Solo que ahora él no está del lado de adentro. Y en el espejo de esa memoria aparece, nítida, la figura de su competidor. Perón. Lejos, pero presente. El enemigo que lo metió preso. El nombre que no pudo borrar. El rival que espera, paciente, para volver y cobrar. Lanús se lo sabe, y ahí está el verdadero veneno de su ambición. No quiere solo gobernar, quiere ganarle a Perón en su propio juego. Quiere ser el general que cierra la historia. Quiere el lujo de escribir el final, aunque tenga que ensuciarse las manos para hacerlo. Esa noche, antes de que todo se precipite, el general se queda solo unos segundos. Silencio, respiración medida, y una frase que no dice en voz alta porque suena demasiado humana para un uniforme. Si me equivoco ahora, no hay mañana. El reloj sigue corriendo. El 26 de marzo de 1971, Buenos Aires amaneció con esa calma que no es paz, es miedo educado. En los diarios, la foto oficial. En los bares, el murmullo espeso. En los cuarteles, el sonido de botas que no se apuran pero tampoco dudan. Lanús se cruza un pasillo y sabe, sin necesidad de que se lo digan, que la presidencia no es un sillón. Es una trampa con luces. Lo que él está agarrando no es el poder. Es un animal nervioso que muerde si lo tocas mal. Y lo primero que hace no es sonreír.
Lo primero que hace es medir el tiempo, porque la NUCE llega con una cuenta regresiva clavada adentro. No puede quedarse para siempre. No le conviene. El ejército ya está desgastado, la calle está caliente, la economía cruje, y la violencia política dejó de ser excepción para volverse costumbre. Si estira el mandato, lo acusan de dictador eterno. Si lo acorta demasiado, lo voltean los propios. Entonces decide lo más peligroso: inventar una salida, diseñada por él. Una salida controlada. Como si la Argentina fuese un caballo desbocado y él un domador con guantes blancos. En su mesa de trabajo se amontonan carpetas que huelen a humedad y tinta vieja, informes de inteligencia, nombres subrayados, mapas con flechas, fotos granuladas de pibes con armas cortas, listados de sindicatos, de universidades, de comisarías reventadas. Cada hoja es una amenaza. Y, sin embargo, él no se deja ver asustado. No porque no lo esté, sino porque aprendió que el miedo, cuando se nota, se contagia. Ahí aparece su gran jugada: el Gran Acuerdo Nacional. El nombre suena a pacto histórico, a abrazo patriótico, a salida elegante, pero en el fondo es otra cosa. Una máquina diseñada para volver normal lo que ya está podrido, sin perder el control del volante. La idea es esta: convocar a los partidos, prometer elecciones, levantar algunas proscripciones y al mismo tiempo imponer reglas que dejen a la NUS y al ejército como árbitros finales. En otras palabras, ofrecer democracia con candado. Y el candado tiene nombre y filo, porque su rival no es un general de otro regimiento. Su rival es un fantasma vivo. Juan Domingo Perón, exiliado, más grande cuanto más lejos. La NUCE lo detesta con una mezcla rara: desprecio intelectual y envidia política. Perón tiene algo que la NUCE no puede fabricar con decretos: devoción. Esa devoción que se siente en la garganta de la gente, en los cánticos, en los ojos húmedos de obreros que no lo ven hace años y aún así lo juran como si estuviera a la vuelta de la esquina. La NUCE, militar profesional, mira eso y entiende lo peligroso. Contra una emoción colectiva, los tanques sirven, hasta que dejan de servir. Entonces se propone algo que suena a desafío personal: ganarle a Perón sin matarlo, sin prohibirlo de frente, sin convertirlo otra vez en mártir. Un duelo de astucia, un duelo de tiempo. Por eso, la NUS habla de normalización, pero piensa en ajedrez. En el GAN, el punto no es solo llamar a elecciones, es obligar a Perón a jugar un partido donde el reglamento lo escribe la NUS. Y para eso necesita dos cosas: sacar al peronismo de la clandestinidad simbólica, porque lo clandestino seduce, y al mismo tiempo impedir que Perón vuelva a ser candidato. Ahí nace la trampa más fría: la cláusula de residencia. Ese requisito legal que, en la práctica, es un cerrojo con fecha, como diciendo: venite si te animás, pero llegas tarde. La NUS cree que es brillante. Cree que, si Perón no puede ser candidato, el peronismo se divide, se pelea por el heredero, se debilita. Y él, la NUS, termina apareciendo como el hombre que reencauzó el país. Una salida con su firma, su monumento. Pero Perón no es un rival de manual. Desde Madrid, Perón empieza a contestar con lo único que de verdad duele: la incertidumbre. No dice sí, no dice no. Deja que la Argentina se enrede en su nombre. La NUCE manda emisarios, guiños, amenazas finas. Perón responde con mensajes ambiguos, con cartas, con gestos. Y cada gesto suyo se multiplica en la prensa, en la militancia, en los sindicatos. La NUCE, que necesita controlar, se enfrenta a un enemigo que controla el caos. Mientras tanto, adentro del país, el aire se espesa. Las organizaciones armadas crecen, la represión se endurece, la sociedad se parte en bandos que se miran como si el otro fuera una enfermedad. En una esquina, un pibe de 20 años cree que está haciendo historia con un revólver. En otra, un policía cree que está salvando la patria con la culata. En el medio, una familia que solo quiere volver a casa sin que le revienten el colectivo. La NUCE, sentado en la cima, se convence de que tiene que mostrar fuerza y apertura al mismo tiempo. Esa combinación es explosiva. Si afloja, lo corren por blando. Si aprieta, lo acusan de asesino. Y, sin embargo, elige caminar sobre esa soga. Habla de elecciones, pero sostiene el aparato represivo. Promete diálogo, pero mantiene presos. Abre la puerta 1 centímetro, pero deja la cadena puesta. Y acá viene el primer giro que lo descoloca. Cuanto más intenta encauzar al peronismo, más lo unifica.
Porque el enemigo común, a veces, es el mejor pegamento. Los partidos empiezan a moverse. Los radicales, los conservadores, los socialistas, todos miran el reloj. Nadie confía del todo, pero todos entienden que el régimen militar se está quedando sin aire. La NUCE necesita que lo crean lo suficiente como para llegar a la meta sin que le explote todo antes. Y esa meta tiene fecha, como una bomba con temporizador, elecciones y entrega del mando. Si no cumple, no hay vuelta atrás. Entonces el presidente de facto empieza a mostrarse como estadista. Discursos más cuidados, apariciones públicas calculadas, una imagen de transición que intenta tapar el barro. Pero el barro se filtra por abajo, siempre. Se filtra en la morgue, en los tribunales militares, en las comisarías. Se filtra en cada familia que recibe un llamado a la madrugada. Y en agosto de 1972, el barro se vuelve sangre a la vista de todos. Un grupo grande de presos políticos intenta una fuga masiva desde la cárcel de Rawson. La Patagonia, otra vez. El lugar que para la NUCE tiene un eco íntimo y oscuro, aunque él no lo diga. La fuga sale a medias. Algunos logran llegar a un avión y escapar. Otros quedan atrapados, rodeados, obligados a rendirse. Los trasladan a la base naval Almirante Sar, cerca de Trelew. Y ahí sucede lo que queda pegado como alquitrán en la historia. 16 detenidos terminan asesinados en lo que se presenta como un intento de fuga. Los cuerpos aparecen con impactos visibles, las versiones oficiales hacen agua, las fotos circulan como puñal. La palabra Trelew se vuelve un relámpago, no ilumina, quema. La NUCE había querido vender apertura. Trelew le dinamita el relato. Y lo peor, para él, es que no necesita que lo acusen para sentirlo. Sabe cómo funciona la cadena de mando, sabe lo que significa que ocurra algo así bajo su gobierno. Aunque intente despegarse, aunque se hable de responsabilidades ajenas, su apellido queda pegado al episodio como una etiqueta de morgue. Ese es el costado más sucio de la transición. Se negocia con sonrisas en salones, pero en los pasillos se escuchan gritos que nadie firma. Después de Trelew, el país se enciende todavía más. La violencia ya no es una escalada, es un idioma, y la calle empieza a mirar a la NUCE con otra cara, no como al ordenador, sino como al tipo que prometió salida y dejó muertos. Ahí su urgencia aumenta, y su obsesión con Perón se vuelve más personal. Porque Perón aprovecha todo. Aprovecha cada error, cada grieta, cada contradicción. Y lo hace sin estar acá. Eso es lo que enloquece a la NUCE. Su rival está lejos, y aún así le maneja el pulso. La NUCE entonces decide una movida que parece valiente, pero es un riesgo enorme: permitir el regreso de Perón al país. Calcula que si Perón vuelve, queda atrapado por las reglas. Que si pisa Ezeiza ya no es mito, es hombre. Y a un hombre se lo puede acorralar. Esa es la teoría. La práctica es otra. Noviembre de 1972. En el aeropuerto, la atmósfera parece de tormenta eléctrica. Gente apretada contra los alambrados, banderas escondidas bajo camperas, ojos rojos de no dormir. Unos quieren verlo, otros quieren que no vuelva nunca. La policía, tensa. Los militares, tensos. La prensa, con el lápiz temblando porque sabe que está mirando una escena que después se va a repetir en libros, en discusiones familiares, en heridas. Perón llega. Y no llega como un ciudadano, llega como un acontecimiento. Y ese detalle, que la NUCE subestimó, cambia todo. Porque el regreso no desinfla el mito, lo recarga. La NUCE lo sabe en el mismo instante en que ve las imágenes. Es como si hubiera abierto una jaula pensando que el animal estaba cansado, y el animal sale caminando despacio, sí, pero con la mirada intacta. A partir de ahí, la rivalidad ya no es abstracta, es un duelo a cielo abierto. La NUCE intenta forzar el tablero. Sostiene la cláusula que impide la candidatura de Perón y empuja la idea de que, si no puede ser candidato, no puede mandar. Pero Perón responde con una jugada que es un cachetazo político. Elige a otro para que sea candidato, y deja claro que el poder real sigue siendo suyo. No hace falta escribirlo en un decreto, lo escribe en la calle. La NUCE se encuentra entonces frente al peor escenario para su ego y su plan. Si hace elecciones limpias, puede ganar el peronismo, y él queda como el general que le abrió la puerta al enemigo. Si ensucia demasiado el proceso, la salida se rompe y el país se le incendia completo. Y encima tiene un reloj encima, no solo político, un reloj interno, un límite. Él mismo se prometió no quedar atrapado para siempre.
Y ahora ese límite lo apura, lo empuja, lo vuelve más rígido. En reuniones a puertas cerradas se habla de contención, de seguridad, de garantías. Se reparten cargos, se discuten nombres, se negocia con partidos que desconfían y aún así se sientan porque saben que el abismo está atrás. La NUCE quiere que el resultado sea aceptable, no necesariamente justo. Quiere un gobierno civil que no lo humille, que no enjuicie al ejército, que no lo convierta en villano total. Quiere dejar el poder sin dejar la piel. Pero la Argentina no es un laboratorio. No responde a fórmulas. Responde a pasiones, a venganzas, a promesas viejas. Y Perón, desde su casa, sin necesidad de gritar, logra que el país gire alrededor suyo otra vez. La NUCE, que pretendía controlarlo, termina orbitándolo. Ese es el gran twist de esta etapa. El militar que llega para cerrar el ciclo, descubre que el ciclo no se cierra con decreto. Se cierra cuando la gente quiere. Y la gente, en ese momento, quiere otra cosa. Así, el GAN empieza a desmoronarse en el lugar donde la NUCE lo creía más sólido, el corazón. Porque el acuerdo no se siente como pacto, se siente como condición. Y cuando un pueblo huele condición, huele manipulación. Y cuando huele manipulación, se endurece. La NUCE, sin embargo, no retrocede. Redobla. Ajusta el cronograma electoral. Refuerza la idea de que habrá elecciones y traspaso. Se aferra a su calendario como a una tabla en el mar. Tiene que llegar. Porque si no llega, su gobierno termina como una estampida, no como una salida. Y entre esos días de finales de 1972 e inicios de 1973, su vida se reduce a una sucesión de escenas tensas. Teléfonos que suenan de madrugada, informes que anuncian atentados, ministros que entran pálidos a su despacho, discusiones con uniformados que quieren mano dura, sin límites, políticos civiles que exigen garantías que nadie confía que se cumplan. Y el nombre de Perón, siempre, como una campana que no te deja dormir. La NUCE empieza a entender, con un fastidio que le quema la garganta, que su rival lo está venciendo sin necesidad de ganarle formalmente. Perón no necesita ser candidato para dominar el partido. No necesita estar en la boleta para estar en la mente de todos. Y esa es la derrota más humillante para un hombre que cree en reglas, que el poder no siempre obedece a los papeles. El calendario avanza, la campaña electoral se organiza, la tensión se vuelve rutina, y la NUCE mira al país como quien mira una mecha ya prendida. Lo único que puede decidir es cuánto tarda en llegar a la pólvora. Y aún así, sigue, porque si frena, explota antes. La NUCE se sienta en el despacho presidencial y descubre una verdad que ningún uniforme te enseña. El Estado no suena a himno, suena a máquinas. Teléfonos que no paran, ventiladores que mastican aire caliente, teclas de máquina de escribir golpeando como ametralladoras chiquitas. Afuera, la plaza parece un escenario. Adentro, el poder es un matadero de decisiones. Cada sí deja huérfanos, cada no deja incendios. Y él, que venía obsesionado con el control, empieza a vivir como si tuviera una granada en el bolsillo del saco. No puede correr, no puede dormirse, no puede aflojar el puño. Su método de gobierno se vuelve una rutina casi quirúrgica. Madruga, lee partes de inteligencia con café amargo, recibe ministros como si fueran piezas intercambiables, y vuelve siempre a lo mismo, el reloj. Su límite no es filosófico, es un límite con fecha. Él necesita llegar a la meta de la normalización antes de que lo devoren tres cosas a la vez: la calle, la economía y los propios halcones dentro de las Fuerzas Armadas que sueñan con aplastar todo, aunque aplasten al país entero. En esa tensión empieza a mostrar su cara presentable, el general que habla de acuerdos, de reglas, de retorno institucional. Pero mientras se vende esa imagen, la NUCE arma otro aparato, uno mucho más oscuro, que casi nunca se nombra en voz alta. Por un lado, la vitrina. Por el otro, el sótano. En la vitrina, la NUCE intenta modernizar el Estado como si lo pudiera ordenar con leyes nuevas. Y lo hace con una energía rarísima en un gobierno de facto. Salen normas que después van a quedar como columnas del derecho argentino moderno. Procedimientos administrativos, reglas para que el Estado no sea un capricho puro, un laberinto sin salida. Una ley de sociedades comerciales que reescribe el ADN de las empresas, del capital, de cómo se arma una compañía, de cómo se reparten responsabilidades.
Una ley de concursos y quiebras para cuando la economía se cae y hay que decidir quién sobrevive y quién desaparece. Desde afuera suena técnico, aburrido incluso. Desde adentro es poder puro. Porque cuando vos definís cómo funciona el Estado por dentro, no estás escribiendo un manual, estás diseñando quién puede pelear y quién queda atado. Lanús se lo entiende, y ahí hay un twist perverso. El tipo que promete elecciones libres se asegura al mismo tiempo de dejar clavadas reglas duras que sobreviven a su mandato. Como quien se va de una casa, pero antes cambia las cerraduras para que el próximo dueño tenga que usar su llave. Y sin embargo, esa modernización convive con otra cosa: la creación de un tribunal especial para juzgar lo que el régimen llama delincuencia extremista. La famosa Cámara Federal en lo penal, apodada El Camarón. El apodo suena a chiste, no lo es. En la práctica, es una herramienta para procesar la violencia política con un mecanismo más rápido, más concentrado, más controlable. Ahí se ve el verdadero Lanuse, el que no elige entre apertura y represión, elige las dos al mismo tiempo, como si fueran los dos filos del mismo cuchillo. Y en el medio está su rival, Perón, como un imán que le tuerce el brazo a la realidad. Lanuse necesita que el país se calme para llegar a elecciones. Pero cada golpe, cada atentado, cada secuestro, cada operativo le mueve el piso. Su ministro del Interior, Arturo Morroich, se convierte en el bombero permanente de una casa donde alguien siempre está tirando nafta. Lanuse lo usa como escudo y como mensajero. Morroich habla con políticos, con sindicalistas, con gente que no se saca la campera porque sabe que puede tener que salir corriendo. En esa cocina, Lanuse aprende un detalle que lo incomoda. La política civil, esa que él despreciaba como vieja, tiene algo que el ejército perdió: plasticidad, calle, la capacidad de mentir sin sonrojarse y aún así convencer. Lanuse no es un seductor, es un conductor de tropas. Entonces compensa, aprieta con estructura, con agenda, con cronograma. Pero el país no es un cuartel. La economía, mientras tanto, es un animal que no obedece comunicados. Lanús hereda una inflación que te come el sueldo como polilla. Hay señales de crecimiento en algunos momentos, pero el malestar es constante. Precios que suben, bronca que sube, salarios que se deshilachan. Los ministros pasan, los planes se ajustan, los anuncios se repiten con palabras distintas. El ciudadano común siente lo mismo, no alcanza. Lanús se responde con un mix de pragmatismo y obra pública. Necesita mostrar algo tangible, algo que se vea desde un colectivo, desde una ruta, desde una ventana. Y ahí aparece una de sus apuestas más grandes: infraestructura y energía. Represas, caminos, puentes en construcción, obras que tardan años, pero que, si todo sale bien, terminan quedando como cicatrices de cemento sobre el mapa. Hay un día particularmente simbólico. Diciembre de 1972, en Neuquén. Calor seco, viento que levanta polvo, y el río Limay transformado por una pared monstruosa de hormigón. El Chocón. No es solo una represa, es una declaración de poder sobre la naturaleza. Lanús, delante de ingenieros y uniformados, pone en marcha la primera turbina. Ese momento tiene algo hipnótico. La máquina arranca, vibra, ruge, y el agua, domada, empieza a convertirse en electricidad. En la cabeza de Lanús eso es perfecto. Orden convertido en energía. Pero también hay otra lectura, la escondida. Mientras la turbina gira, en otras partes del país giran ruedas más oscuras. La de la persecución, la del miedo, la de la violencia que ya no distingue entre uniformes y civiles. Lanús inaugura luz, pero gobierna con sombras. Otra obra, menos vistosa por el momento, empieza a tomar forma en el litoral. El complejo Zárate-Brazo Largo. Una conexión gigantesca pensada para cruzar los brazos del Paraná y unir regiones como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas nacional. Los puentes todavía no están listos, pero la construcción ya es un símbolo. Una Argentina que quiere moverse, comerciar, integrar. Y de nuevo, cemento arriba, fuego abajo. Lanuse entiende el poder de los símbolos. Por eso ejecuta una de las operaciones más inquietantes y teatrales de su mandato. Una jugada que mezcla política, morbo y psicología colectiva. La devolución del cuerpo de Eva Perón. La escena parece película de terror político. Un cadáver embalsamado,
escondido durante años, viajando de noche, cruzando fronteras como si fuera un secreto radioactivo. Un auto que da vueltas por Madrid, como si el conductor temiera que lo estuvieran siguiendo. Y finalmente, una casa en Puerta de Hierro. Perón abre la puerta y recibe lo que para millones es una santa y para otros es un fantasma. El cuerpo llega maltratado, desnudo, convertido en trofeo de una guerra sucia que había empezado mucho antes de Lanús, pero que él decide cerrar, a su manera. Lanús cree que con eso compra algo, buena voluntad, una tregua, una grieta en el mito. Un gesto humanitario que lo muestre como estadista. Twist le sale al revés, porque en vez de apagar la llama, la aviva. Devuelve un cuerpo y recibe, a cambio, más mística peronista, más relato, más energía emocional en contra. Es como si hubiera querido desactivar una bomba y al tocarla, la hubiera cargado de nuevo. Y acá aparece el otro Lanús, el más revelador, el que no soporta perder un duelo. Para él, Perón no es solo el líder exiliado, es el tipo que lo hizo caer en 1951, el fantasma que lo humilló con una reja, el rival que ahora se ríe sin reírse, porque no necesita estar en la boleta para mandar. Lanús quiere ganarle. Y para ganarle, empieza a jugar en terrenos donde no es fuerte. Uno de esos terrenos es la educación. Lanús impulsa y acelera el proceso conocido como Plan Tacchini, que termina con la creación de una cantidad enorme de universidades nacionales nuevas, sobre todo en el interior. La explicación oficial suena noble: descentralizar, evitar el colapso de las universidades grandes, llevar oportunidades a provincias, formar profesionales. La explicación que pocos dicen en voz alta es más cruda: dispersar, descomprimir, sacar la concentración estudiantil de los grandes centros urbanos donde la protesta se vuelve volcán. Si el quilombo está en un lugar, lo partís en 13 lugares y esperas que pierda fuerza. Es una jugada inteligente y a la vez cínica, porque sí, le da educación a miles, pero también intenta usar la educación como válvula de control social. Lanusé no hace caridad, hace estrategia. En política exterior, el general también se pone pragmático. Rompe con ciertas rigideces ideológicas y decide normalizar relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1972. En plena Guerra Fría, cuando el mundo se alineaba por reflejo, esa decisión tiene peso. Lanusé se muestra como un hombre que quiere abrir la Argentina al tablero global, que no quiere quedar preso de un solo polo. Habla de bajar barreras ideológicas, de comerciar, de diversificar. Pero incluso ahí aparece la sombra. La apertura internacional también es una forma de buscar oxígeno económico y legitimidad. Un argumento para decir: miren, no somos una isla militar, somos un gobierno que conversa con el mundo. Y mientras afuera estrecha manos, adentro aprieta tuercas. Porque el clima interno se deteriora y Lanús toma decisiones cada vez más duras. Se rodea de estructura de seguridad, se ampara en decretos, sostiene aparatos de inteligencia que trabajan como una telaraña. Escuchas, seguimientos, infiltraciones. La Argentina empieza a oler a archivo, a fichas, a nombres escritos con lápiz para poder borrarlos rápido. Lanús, en su despacho, escucha informes de secuestros y atentados como quien escucha el parte meteorológico, pero con el cuerpo tenso. A veces no habla, solo aprieta la mandíbula, porque sabe que cada episodio le acorta el margen para llegar al final ordenado que prometió. Y entonces, casi sin darse cuenta, su gobierno se transforma en un acto de equilibrio entre dos monstruos. Uno, el monstruo del caos armado, que quiere tirar abajo el sistema por la fuerza. Otro, el monstruo de la represión, que quiere salvar el sistema rompiéndolo por dentro. Lanús se convence de que él puede domar a los dos, que puede abrir la puerta y al mismo tiempo sostener el garrote, que puede entregar el poder sin que lo arrastren al barro. Pero el barro ya le llega a los tobillos. Su rival lo huele. Perón, desde su estrategia, deja que todo se mueva alrededor de su nombre. Lanús intenta imponer reglas. Perón responde con gestos que desordenan. Lanús marca un cronograma. Perón lo corre con una frase, con un emisario, con una señal a los sindicatos. Lanús cree que gobierna el tiempo. Perón gobierna la ansiedad de la gente. Y ahí aparece el detalle más cinematográfico de este periodo. Lanús, el general que domina mapas, se vuelve prisionero del calendario. Vive mirando fechas como quien mira el nivel de agua en una represa. Si sube demasiado, explota. Cada semana que pasa es una apuesta.
cada decreto una jugada, cada obra pública un intento de mostrar futuro, cada medida jurídica un modo de dejar orden, cada operación de seguridad una mancha que después alguien va a señalar con el dedo. A esa altura, incluso su propia imagen se parte en dos. Para algunos es el pragmático que abrió la salida electoral. Para otros es el responsable de un aparato que juzga y persigue. Para otros es apenas un puente. Un hombre que no será recordado por lo que construyó, sino por a quien le devolvió el escenario. Y en su fuero íntimo, Lanús empieza a sentir una verdad que lo carcome. El competidor no solo lo enfrenta, lo está usando. Porque si la transición sale bien, Perón vuelve, directa o indirectamente, fortalecido. Si la transición sale mal, el país estalla y la historia le pasa por arriba a todos. Lanús intenta encontrar una tercera salida, una victoria propia, y no la encuentra. Entonces se aferra a lo único que todavía puede controlar, el acto final del proceso. Que haya elecciones, que haya traspaso, que el ejército no quede como una banda sin rumbo, que su apellido no se hunda del todo. En las últimas semanas de su gobierno, Lanús se parece menos al general soberbio y más a un tipo que maneja de noche con los faros rotos. Avanza porque frenar sería peor. Lo que lo sostiene no es la certeza de ganar, es la necesidad de no morir políticamente en el intento. Y mientras se acerca el día del cambio de mando, el país entero parece contener la respiración. Nadie sabe si lo que viene es alivio o venganza. Nadie sabe si la historia está por cerrarse o por abrir una herida más grande. Lanús lo sabe mejor que nadie. Porque él no está mirando el futuro, está escuchando los pasos del pasado detrás de la puerta. El 25 de mayo de 1973 amaneció con una Argentina que olía a transpiración, pólvora vieja y flores aplastadas. Afuera, la plaza rugía como una garganta llena de vidrio. Adentro, los pasillos de la Casa Rosada tenían ese silencio de alfombra cara que intenta tapar el temblor del país. Alejandro Agustín Lanús se ajustó el uniforme por última vez como si ese gesto pudiera sostenerle el mundo, y salió a entregar el poder. No fue un retiro heroico, fue una retirada con dientes apretados. Cuando cruzó el umbral, lo golpeó un cántico que parecía un martillo. Se van, se van. No era solo una multitud celebrando, era una sentencia, escrita en aerosol y saliva, para que la escuchara un hombre solo. En ese momento entendió algo que no se dice en los manuales militares. Lo más peligroso no es el enemigo que te apunta, es la historia cuando te da la espalda. Y aún así, Lanús caminó, porque si se detenía, si titubeaba un segundo, iba a quedar como un animal viejo en medio de la ruta, mirando las luces, esperando el impacto. Ese día, el rival, ese rival que lo había tenido años hablando en clave, haciendo política con guantes de hierro, ganó sin estar ahí. Perón no necesitó entrar al Salón Blanco para que la sombra de su nombre llenara el aire. Perón estaba a miles de kilómetros, pero cada garganta en la plaza lo traía de vuelta como un conjuro. Lanús, que había querido domesticar el regreso, se dio cuenta tarde. Hay tigres que vuelven con hambre y hay jaulas que se construyen desde adentro, con la soberbia del que cree que controla el candado. Esa misma noche, ya lejos de los flashes, Lanús miró su casa como se mira un refugio que no termina de ser refugio. El uniforme colgado era un fantasma con forma de tela. La política civil no lo abrazaba, el ejército no lo quería cerca, y la calle era una marea que pedía sangre o milagros, y a veces las dos cosas. Ahí empezó su cuenta regresiva. Nadie se la anunció con un papel oficial, nadie le dijo, tenés tantos días. Pero él la sintió como se siente un reloj cuando no lo ves. Tic, tic, tic. Tenía poco tiempo para reinventarse antes de que lo reinvente otro. En la Argentina de esos años, el que quedaba en el medio era carne. Y el medio era exactamente donde Lanús había vivido siempre. En la zona sucia donde se negocia con enemigos y se sonríe mientras te revisan el bolsillo. El país se desarmó a una velocidad que asustaba. El regreso del peronismo no fue un plano secuencia de reconciliación, fue un montaje frenético de banderas, internas, pactos que duraban lo que un cigarrillo y una violencia que empezaba a volverse costumbre. El 20 de junio de 1973, cuando Perón volvió a pisar suelo argentino, la bienvenida se convirtió en estampida. Donde había promesa de abrazo hubo tiros, corridas, gente tirada en el pasto como muñecos rotos.
Lanús no estaba ahí como protagonista, pero lo vio como se ve un incendio desde una ventana. Sabes que el humo también es tuyo. Y entendió el twist más cruel. Su gran rival volvía, sí, pero volvía con un movimiento partido en facciones que ya no obedecían a un solo conductor. El peronismo era una casa con muchas puertas y varias armas sobre la mesa. El tiempo, sin embargo, no le dio ni siquiera la cortesía de procesar lo que pasaba. En pocos meses, Perón terminó en la presidencia otra vez. Y Lanús quedó en un rol incómodo, testigo de lujo, villano para algunos, el militar que habilitó el regreso para otros, y para los suyos de uniforme, un tipo demasiado suelto, demasiado político, demasiado civilizado para la hora en que muchos querían volver a la brutalidad pura. Ahí aparece lo que casi nunca se cuenta con detalle porque ensucia el relato cómodo. Lanús no se fue a su casa a dormir la siesta. Empezó a moverse, a hablar, a tratar de construir una especie de lugar propio. Y en esa búsqueda arrastró con él a gente que le había puesto el cuerpo a su salida electoral. Uno de ellos era Arturo Mor Roig, el hombre que había sido clave en esa ingeniería de transición. Mor Roig no era un soldado, era un político, un radical, un tipo de traje y palabras. Y en la Argentina de 1974, eso era casi una provocación. El 15 de julio de 1974, Mor Roig almorzaba en un restaurante de San Justo. No estaba escondido en una fortaleza. Estaba comiendo, como come cualquier ser humano, con esa vulnerabilidad absurda de los hábitos cotidianos. Y ahí lo acribillaron. Tiros en un lugar donde debería oler a café y milanesa. Sangre donde debería haber pan. La noticia corrió como un rayo, y Lanús se sintió que le arrancaban una pieza de su propio tablero. Ese asesinato fue un mensaje para muchos, pero para Lanús fue una confirmación íntima. El país ya no discutía proyectos, discutía con balas. Y en ese terreno, él, que venía del mundo de la fuerza, debería haber sido competente. Sin embargo, lo que lo descolocó no fue la violencia en sí. Fue la idea de que la violencia ya no respondía a códigos, ni siquiera a los códigos oscuros de los cuarteles. Era una violencia más promiscuamente argentina, mezclada, cruzada, con uniformes y sin uniformes, con siglas que nacían y morían, con venganzas que se justificaban con ideologías. Y entonces, el golpe emocional que termina de romper la ilusión de control. El 1 de julio de 1974 muere Perón. El rival desaparece y, sin embargo, no se va. Se vuelve mito, se vuelve bandera, se vuelve excusa. Lanús, que había peleado contra un hombre de carne y hueso, se quedó peleando contra una sombra multiplicada en miles de voces. Con Perón muerto, el país quedó a merced de una tormenta que ya estaba armada. El Estado empezó a endurecerse, las organizaciones armadas endurecieron más, y el ejército, ese mismo ejército que Lanús conocía de memoria, empezó a mirarse al espejo y a ver una salida que conocía demasiado bien: tomar el control total. En 1976 esa salida llegó. Lanús no era un ingenuo, sabía lo que significaba un golpe, pero lo que vino después no fue solo orden, fue un método, un sistema que funcionaba en la noche, en los bordes, en lo clandestino. Y acá está una de las zonas más incómodas, más ocultas por contradictoria. Lanús, el expresidente de facto, se volvió crítico de esos procedimientos, no por pacifismo repentino, no porque se hubiese convertido en santo, sino porque vio algo que para su lógica era peor que la represión: la desaparición, el secuestro como práctica, la capucha como pedagogía, el Estado actuando como banda. Hay versiones que circulan como susurros de pasillo, que se reunió con Videla y le soltó una frase que es un cachetazo moral y a la vez un límite corporativo. Algo así como: basta de secuestros. No era un reclamo de derechos humanos como lo diría una madre en Plaza de Mayo. Era un reclamo desde otro lugar. Si vas a reprimir, hacelo de frente. Es horrible decirlo así, pero ahí está el corazón de la contradicción lanusista. Detestaba lo clandestino no porque fuera inhumano, que lo era, sino porque lo consideraba deshonroso, por izquierda, como se decía. Y el sistema no perdona a los disidentes, aunque vengan con charreteras. En 1977, el país ya estaba lleno de puertas que se abrían de madrugada. Gente que desaparecía como si el piso se la tragara. Y entre esos nombres apareció uno que tocó a Lanús en el nervio personal: Edgardo Sajón, su ex secretario de prensa. No era un desconocido, era alguien de su confianza,
alguien de su círculo. Sajón fue secuestrado y terminó asesinado. Ese hecho no solo lo indignó, lo expuso, porque Lanusse empezó a moverse, a preguntar, a buscarlo. Y buscar, en esa Argentina, era un acto de suicidio lento. Acá viene la escena con olor a operativo. Madrugada del 4 de mayo de 1977. 3 de la mañana. No es una hora, es un mensaje. Entraron, allanaron, lo detuvieron. Un expresidente de facto arrestado por sus propios camaradas. Un general reducido por generales. El twist perfecto de una tragedia argentina. El hombre que había ocupado la cima del poder, ahora custodiado, vigilado, encerrado, con un centinela a la vista, como si su cuerpo de 58 años pudiera romper el mundo con una patada. 2 días después lo visitaron pesos pesados del aparato militar. Y ahí se mostró algo que rara vez se dramatiza porque incomoda a todos: el tono de reproche. La escena no fue «venimos a ver cómo está», fue «¿por qué hablas?». Le recriminaron sus manifestaciones públicas de repudio a esos métodos clandestinos. Y Lanusse, según recordó después, respondió con una frase que suena como una cuchillada hacia adentro: que había oportunidades en las que era preferible no vivir. Decir eso en un cuartel, frente a tipos que manejaban destinos, era escupirle al miedo en la cara. Pero también era admitir que ya había entendido la dimensión del monstruo. No era un gobierno, era una maquinaria. Y la maquinaria no se detiene porque un general con pasado político se indigne. En ese periodo, Lanusse empezó a hacer lo que hacen los hombres que sienten que la historia los va a triturar. Escribió. Publicó Mi Testimonio en 1977 y después siguió con sus memorias en los años siguientes. No fue solo un acto literario, fue una forma de armar un expediente propio antes de que otros le armaran uno peor. Quiso fijar su versión, dejar marcas, justificar decisiones, exhibir algunas internas y esconder otras. Porque escribir memorias también es eso, elegir qué mostrar y qué callar. Y en el callar está lo más jugoso para entender lo oculto. Lanusse hablaba de centro, de salida institucional, de devolverle al pueblo el voto, pero también estaba preso de su propia pertenencia. Nunca dejó de pensar el país como una disciplina. Su crítica al terror clandestino convivía con la idea de que el enemigo existía y había que enfrentarlo. Esa ambivalencia lo volvió un personaje imposible, demasiado duro para los civiles que lo odiaban, demasiado dialoguista para los militares que querían arrasar. Como si fuera poco, la violencia también lo tocó por sangre. En diciembre de 1978, su prima hermana Elena Angélica Holmberg fue secuestrada y asesinada en París por comandos clandestinos vinculados a la Armada. París, la ciudad de las luces. Y aún así, la sombra argentina la alcanzó. Esa imagen es devastadora. Una familia que creyó que Europa era distancia y descubre que el terror viaja en valija diplomática, que la patria también mata lejos de casa. Lanusse envejecía con esas muertes encima. Y no es metáfora, envejecía físicamente, pero sobre todo envejecía moralmente, con la piel más gruesa y los ojos más pesados. Su rival ya no era Perón. Su rival era un sistema sin rostro, hecho de sellos, uniformes, autos sin patente, oficinas sin ventanas. Y él, un hombre del mismo palo, era tratado como sospechoso, como posible líder civil, como amenaza política. Lo que lo salvó, paradójicamente, fue aquello que siempre quiso controlar: la opinión pública, el ruido, la posibilidad de que su caída se viera demasiado. Llegó la democracia en 1983, y con ella otra clase de escenario: tribunales, testimonios, palabras bajo juramento. En 1985, Lanusse se presentó a declarar en el juicio a las juntas. Es difícil exagerar el peso simbólico de esa imagen. Un expresidente de facto, un teniente general retirado, sentado para hablar contra otros militares. No era una escena de redención cinematográfica, era un acto raro, áspero, lleno de dobleces. Podía ser convicción, podía ser ajuste de cuentas, podía ser autopreservación histórica. Probablemente era todo junto. En ese testimonio volvió sobre su propia detención, sobre los reproches por condenar los procedimientos por izquierda, sobre las capuchas pasando por la guardia frente a cadetes, como si la clandestinidad se hubiera convertido en escuela. Ahí aparece otro elemento oculto. Lanusse entendía que el daño no era solo en las víctimas, era en la formación de los futuros oficiales. La capucha no era solo para esconder al verdugo,
era para enseñarles a los jóvenes que la vergüenza se podía volver rutina. Y cuando la vergüenza se hace rutina, el país se enferma por generaciones. Pero ojo, que haya dicho eso no borra lo anterior. Su nombre seguía pegado a la masacre, a la represión, a un Estado que ya venía ensayando métodos. Lo que cambia es que, en la Argentina, a veces la historia te permite ser víctima de la misma lógica que ayudaste a construir. Esa es la tragedia circular. El monstruo no distingue entre padres e hijos cuando tiene hambre. Y el último giro, casi grotesco, llega en los años 90. Lanusse ya era un viejo general con libros publicados, con entrevistas, con una lengua que no se le había apagado. En 1994, con 76 años, dijo en televisión que el gobierno de Carlos Menem era el más corrupto que le había tocado vivir. No fue una frase suelta, fue una bomba tirada desde un living. ¿Y qué pasó? Lo sancionaron con 10 días de arresto domiciliario. 10 días. Un general retirado, arrestado en su casa, por hablar. El país ya era otro. Democracia, privatizaciones, escándalos, televisión por cable. Y sin embargo, la vieja pulsión disciplinaria seguía ahí, lista para castigar al que se salía del libreto. Lanusse, que había sido el hombre del poder, terminaba sus días recibiendo el mismo tipo de respuesta que la institución siempre reserva para los rebeldes. Te callas por las malas. Ese episodio tiene un sabor amargo y a la vez revelador. Lanusse nunca dejó de ser un soldado para el ejército, incluso cuando el ejército ya no lo quería como símbolo. Fue castigado por reincidente, por insistir, por no aprender la lección básica del poder argentino. Habla lo justo y después desaparece. Y ahí, la última cuenta regresiva, la más literal. Agosto de 1996. Lanusse estaba a 2 días de cumplir 78 años. 2 días. Otra vez ese margen mínimo entre lo que se promete y lo que se cumple. Una corta enfermedad, una internación en Buenos Aires, una operación para extraer un coágulo cerebral. Hospital, luces frías, olor a desinfectante. No hay épica en eso, hay cuerpo, hay fin. Murió el 26 de agosto de 1996, casi a los 78. Y la Argentina lo guardó donde guarda a sus figuras incómodas, en discusiones que nunca terminan de cerrarse, en frases que se repiten sin contexto, en recuerdos que algunos usan para justificar y otros para condenar. Su legado es un campo minado. Para unos, fue el militar que abrió una salida electoral después de años de proscripciones. Para otros, fue un dictador más, responsable de un aparato que ya se estaba volviendo siniestro. Para algunos militares, fue el traidor que criticó a los suyos. Para muchos civiles, fue el símbolo de un país manejado desde arriba, con la gente abajo respirando miedo. Lo oculto, lo verdaderamente oculto, es que Lanusse encarna una verdad argentina que da asco y fascinación a la vez. La historia no se divide en buenos y malos con prolijidad. A veces el mismo hombre puede habilitar una puerta y años después quedar atrapado detrás de otra. A veces el que manda termina suplicando información por un desaparecido. A veces el que habla de honor convive con el barro. Y a veces el rival que te obsesionó, Perón, desaparece, pero te deja un país tan marcado que tu pelea sigue aunque ya no haya adversario enfrente, porque el adversario pasó a estar adentro del propio tejido nacional. Lanusse quiso ser el general que administraba el tiempo. Terminó siendo un hombre perseguido por el tiempo, por los plazos que impuso, por los plazos que le impusieron, por el tic-tac de un país que nunca deja de girar sobre la misma herida. Y si te queda una imagen final, una sola, que te persiga, pénsalo a Lanusse, ya viejo, mirando por una ventana, con la casa convertida en frontera, escuchando a lo lejos una Argentina que no se calma nunca. Un hombre que supo mandar y que, al final, solo podía esperar que la historia, por una vez, lo dejara en paz. No lo hizo.